para explicar lo que es ahora factor capital. ¿Mm? Respecto a lo que es el factor capital, la idea es básicamente la misma en lo que es la explicación del porqué de la movilidad del factor capital. Nada más que tiene alguna que otra complicación, sobre todo en el factor de riesgo del cual hice referencia al final de la presentación del factor trabajo. Por supuesto que el capital, si usamos la letra K para explicarlo, tendrá un oferente, el capital tendrá un demandante y el precio del capital, que será el determinante, ya sea de la oferta como de la demanda, no salió mal la caca, será el precio, como era el salario para la mano de obra, acá será la tasa de interés para el caso del factor capital. Y en lo que es la intersección de la oferta y la demanda, encontraremos lo que es una tasa de interés de equilibrio para esa economía. Solamente alguien que está dispuesto a pagar una tasa de interés por el factor capital, lo hará porque obtendrá algún tipo de resultado con ese capital tal que se justifique el pagarle a otro, que será el oferente, por el uso de ese capital, porque uno está utilizándolo como una materia prima más al factor capital. Entonces, si pensamos en esa visión de que la tasa de interés es el precio justo que debo pagar por la utilización del dinero de otro, del factor capital de otro, nos encontramos que debe haber algún tipo de tasa de interés de equilibrio, que es lo que justificará que el capital permanezca en una cierta economía y no se desplace hacia otra economía. Había olvidado, realmente ahora razonándolo, un grafiquito que está en el libro de Krugman, de un capítulo específico que habla de movilidad internacional de los factores de producción en lo que es el factor trabajo. Mírenlo, se me olvidó de ponerlo, quizás la velocidad de hacer ingresar todo en 40 minutos, que es un librito, es un grafiquito donde el factor trabajo, y lo traigo a capital, por una cuestión así, que donde tengo dos curvitas enfrentadas, y que el equilibrio se da si esto es el trabajo total que tengo en dos economías. Lo que irá una economía a otra tendrá que ver con que en las dos economías se llegue al mismo salario. Estas curvitas están enfrentadas, ¿sí? Las economías terminen teniendo el mismo salario, ¿sí? Y eso hará que una parte del trabajo esté en una economía y en el otro. En el capital la idea sería casi la misma. La tasa de interés que debiera existir en todas las economías es exactamente la misma. Si es que las dos economías son perfectamente sustituibles entre sí, en lo que es necesidad de compensar al factor capital para que desee estar en una economía o en el otro. ¿Qué significa esto? Que las dos economías deben implicar el mismo riesgo para quien es el oferente del capital. Entonces, el oferente del capital quizás ve indistinto el posicionar su capital en Estados Unidos o Alemania, economías de igual riesgo. Y dice, si la tasa de interés que me paga el prestarle al Tesoro norteamericano es en dólares, la tasa de interés en dólares, prestarle al Tesoro o a la Reserva Federal es casi indistinto. Eso significa una tasa libre de riesgo. No espero que la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central Norteamericano, no me pague. Tampoco espero que un banco norteamericano no me pague un plazo fijo. No espero que Amazon no sea capaz de pagarme un bono o no me dé dividendos que equiparen a un bono por lo que es su actividad, o que el Tesoro norteamericano no me lo pague. En todo caso, diré Amazon debe pagar un poquito más porque es una empresa privada,
pero el Tesoro, la Reserva Federal me van a pagar una tasa que a nivel anual, depende de la posición, estará entre el 1 y 1,25, un poco más, 1,70 si es una deuda a 10 años. Pero la tasa norteamericana es una tasa libre de riesgo en lo que son entidades públicas de regulación, como lo que es el Banco Central, o sea, la Reserva Federal, y el Tesoro, otro tanto en lo que es riesgo muy similar al de la Reserva Federal. Entonces, si voy a un banco europeo o un bono emitido por lo que es el Banco Central Europeo, voy a encontrar que la tasa de interés que le pediría al Banco Central Europeo sería el mismo que le pediría a la Reserva Federal Norteamericana. Siempre y cuando, eso se llama paridad de tasas de interés. Son dos agentes con el mismo riesgo que emiten su deuda al mismo plazo y por lo tanto deben pagar la misma tasa de interés, reconociendo que la tasa de interés paga dos cosas. El tiempo como costo de oportunidad, que voy a estar separado de mi dinero, y el riesgo. O sea, yo le presto dinero a alguien y hasta que él no me lo devuelva, yo no puedo hacer uso de ese dinero. Entonces, por lo menos el factor tiempo me lo deben compensar. Alguien que no tiene expectativas de mi parte a no devolverme el dinero, solamente debería pagarme el factor tiempo y eso daría una tasa libre de riesgo. Una tasa libre de riesgo, voy a usar acá li para no poner L, que antes lo usé como factor de trabajo. ¿Sí? Entonces, si me voy a lo que es la tasa que me debe pagar la Reserva Federal para compensarme por prestarle dinero, es una tasa libre de riesgo. Yo no espero que el Banco Central Norteamericano no tenga capacidad de devolverme una deuda en dólares. Y si me voy al Banco Central Europeo, tendré una tasa libre de riesgo en, bueno, esto quiso ser una E, en euros. Ahora, cualquiera de ustedes me podrían decir, ojo, no es lo mismo posicionarme en euros que posicionarme en dólares, dado que tengo una expectativa, y ahí vendrá cada uno con su expectativa, de que el euro se aprecie respecto al dólar norteamericano un 5% este año. Si eso es así, el 5%, el 2%, lo que sea, la tasa norteamericana debiera compensarme respecto a la depreciación que va a tener sobre el euro o respecto al euro durante el año. Si no, a mí me conviene con los dólares comprarme euros inicialmente, poner el dinero a la misma tasa en euros que hubiese ganado Estados Unidos y al final del año otra vez convertir esos euros por dólares y me habré ganado, si fuera 5% de depreciación esperada, la tasa del 1,5% que me hubiese ganado anual, ya sea en dólares o en euros, más el 5% en dólares por haber optado por invertir en euros y no dólares. Resultado, si esa fuera la expectativa, lo que me encontraría es que acá pongo el tipo de cambio 1, el final del periodo, menos el tipo de cambio 0, el de inicio del periodo, sobre el tipo de cambio 0. ¿Y esto qué es? La expectativa de depreciación de la moneda a lo largo del periodo. Si yo espero que el dólar se caiga al 5% respecto al euro, y el euro me va a pagar una posición en euros el 1,5% anual, y yo espero que esto sea 5%, una posición en dólares debería pagarme el 6,5% para justificar que me quede en dólares y no en euros. Si yo espero entonces compensar a un dinero que se va a quedar en dólares y no se va a refugiar en el euro, que se va a apreciar respecto al dólar, necesariamente la tasa de compensación para el mismo riesgo sería pagar la depreciación esperada del dólar respecto al euro durante el periodo. ¿Se entendió para todos este razonamiento? Es básico, del libro de texto, está en cualquier bibliografía.
tomando el tema de paridad de tasas de interés. ¿Y qué es lo que debe pagar porque fíjense que acá estaría entonces, ¿por qué se puede ir el dinero de la economía norteamericana a Europa? Venden dólares, compran euros, aprecian el euro, deprecian el dólar. ¿Por qué? Por una expectativa, quizás profecía autocumplida, de que el dólar se va a caer respecto al euro. Y por detrás, ¿qué implicaría esa depreciación del dólar frente a ese movimiento de dinero? Mayor competitividad para la economía norteamericana. Abarata la economía norteamericana y permitiría ingresar divisas por medio de una mejora en la balanza comercial, que después sería una mejora en la cuenta corriente. Entonces, el movimiento, la salida de capitales atraídos por una mayor rentabilidad en dólares por posicionarse en euros, dada la potencial depreciación de la moneda norteamericana, por demasiada emisión, por una situación de debilidad del sector real de la economía, haría que justamente se deprecie la moneda y actuaría como una especie de mecanismo de ajuste automático, porque al momento de depreciarse y mejorar la balanza comercial y la cuenta corriente, ¿qué estaríamos haciendo? Generando un ingreso de divisas a ese flujo circular de la renta, dado que se ha ganado competitividad por la depreciación de la moneda. Los capitales se mueven por diferenciales de tasa de interés. El tema es qué es lo que lleva a que deba pagar un cierto diferencial de tasa de interés. Y ahí viene el resto de la política económica que tengo por detrás. Tranquilamente podría llevar este razonamiento a lo que es la economía argentina. Y ahí aparecería algo que dirían, pero va más allá de la depreciación del tipo de cambio, sí. Si quiero llevar este tipo de análisis ahora a la economía argentina, voy a borrar lo que había escrito en el pizarroncito, llamémoslo así, voy a encontrar que van a decir, entonces, la tasa de interés libre de riesgo argentina. ¿Existirá? Primer gran pregunta. ¿Habrá una tasa libre de riesgo argentina? Pregunta para el curso. ¿Habrá alguna entidad en Argentina que se pueda endeudar en pesos argentinos y que sea libre de riesgo, lo cual significa que no tengo expectativas de que me defaultee? Yo creo que no. ¿El resto qué piensa? Por lo menos alguien dijo, dio su No, para mí posición. tampoco. No, para mí tampoco. Bueno, ahora hay una pregunta. Estamos hablando de racionalidad económica, otra cosa es después posiciones políticas, esto y lo otro, porque incluso ayer estamos hablando de un país en particular, yo traigo justo este tema hoy, porque correspondía que lo dé, no a propósito, pero ayer hubo una especie de proclama patriótica de un conjunto de personas que salieron a presentar su postura. Ojo, tienen una influencia, porque son todas personas que ocupan cargos o están cercanos a gente que ocupa cargos en lo que es el oficialismo actual, que plantearon que no hay que pagar las obligaciones externas, o sea, obligaciones que tiene el Tesoro de la Nación Argentina. El Tesoro, haz de cuenta, la caja del Poder Ejecutivo para con el exterior. Entonces diríamos, ¿la deuda de Argentina es libre de riesgo? ¿Es posible que te la defaulten? Sí, por supuesto que sí, es una brasa caliente. Si es al Club de París, al FMI, se supone que no se les defaultearía, pero el que tenga un bono de Argentina en dólares sabe que está jugando con fuego. Ahora, hay otra entidad que no es el Tesoro, que también se endeuda bastante en Argentina, que emite deuda hasta por una cuestión de política monetaria, se le llama esterilización de la emisión de dinero, tratar de que no genere inflación la emisión continua de dinero, que emite hoy LELIX. Antes se hablaba de las LEVAX, letras de liquidez, se les dice. Las letras son deuda de corto plazo, menor a un año, por eso se habla de letras, no de notas que son de más de un año hasta 3 años aproximadamente, y bonos son de más de 5 años. Realmente se habla de bonos en general, pero en particular la deuda del Banco Central de Argentina en pesos hoy está englobada en lo que son las LELIX, las letras de liquidez, que
Las entidades financieras, sobre todo, son las que suscriben estas LELIQs y aseguradoras, etc. Y lo que voy a encontrar es que nadie espera que esas LELIQs no sean pagadas, porque la dificultad para hacer el pago de parte del Banco Central es cuasi nula. En todo caso, generará inflación la emisión de los pesos para poder cumplir con la obligación, pero que el Banco Central no pueda pagar una deuda significa que no tenga papel o tinta. No, nadie impediría que el Banco Central pueda, hasta incluso por medio de un asiento contable, que en definitiva termina siendo eso, él cumplir con una obligación y hacer una transferencia a una cuenta de un banco. En todo caso, si el banco quiere, no sé, retirar físicamente su posición acreedora respecto al Banco Central, habrá que llevarle resmas de papel pintado, que serían los pesos argentinos, para cumplir con la obligación, y se llevará los pallets y pallets de billetes desde el Banco Central, más allá de sus posiciones mínimas, que son las reservas que debe guardar el banco en el Banco Central, los encajes. Si sobrepasa eso, puede tranquilamente llevarse los pallets de billetes para, o sea, sin circular directamente, para pasar a ser circular y que esté en manos del banco propiamente, lo cual va a generar un costo de custodia impresionante para el propio banco de guardar todos esos billetes adentro de algunas cajas, algunas bóvedas del banco, ¿no? Entonces, el Banco Central emite deuda y esa deuda, ciertamente, en pesos, es libre de riesgo, en el sentido de que ¿cuánto vale? ¿Cuánto va a valer lo que me va a pagar? Eso es otra cosa. Pero no esperaría que el Banco Central de Argentina no cumpla con una obligación, dado que es como si me dijeran a mí, ¿qué dificultad tengo yo de cumplirles a ustedes obligaciones? Donde la forma de cumplir la obligación con ustedes no es más que usar la impresora, ponerle un par de hojitas, imprimirlas con la moneda Santiago, la cortamos y le damos los santiaguitos a cada uno de ustedes. Y con eso cumplir la obligación. Entonces, ¿cuáles son las dificultades para mí de cumplir? Que no tenga el papel o no tenga la tinta, o electricidad en todo caso. Pero le damos para adelante a la impresora y cumplo con las obligaciones de todos ustedes. Otra cosa es si ustedes les sirven esos papeles para algo. Eso ya es otra cosa. Pero yo la obligación se la puedo cumplir. Entonces me dirían, pero la tasa de interés entonces de esa moneda, ¿cuál sería? Ya les diría, paridad de tasas de interés. Esto es tasa libre de riesgo argentina, tasa libre de riesgo norteamericana. ¿Tiene que ser igual? Y si fuera la misma moneda en dólares, sí, pero el Banco Central de Argentina no se me endeuda en notas en dólares. Creo que alguna vez lo hizo, pero no es el mejor negocio de hacerlo. Hoy entiendo que no hay nada de emisión de deuda en dólares de parte del Banco Central. Y entonces, ¿qué es lo que va a tener? Lo mismo que había razonado entre el dólar y el euro. Tipo de cambio 1 menos tipo de cambio 0 sobre tipo de cambio 0. Y si me tomo un segundo para ver la tasa de política monetaria del Banco Central, para no macañar si es 36% o 30 y pico, nada más poner BCRA en un buscador, entro en lo que es el Banco Central de República Argentina, y en la página cuando ingreso nomás, busco lo que es información, inflación mensual, inflación interanual 46,3%, y cuando me voy a lo que es la tasa de política monetaria, me dice 38% y la efectiva anual 45%. Me estoy endeudando a una tasa del 38% como tasa de política monetaria. Esto equivale, disculpen, esto quise poner un signito de porcentaje y puse cualquier cosa. Entonces esto equivale al 1,5 o 1 a un año de la Reserva Federal más un 37. ¿Qué será este 37? Lo que dice arriba. La expectativa, lo que se espera de acuerdo al mercado, si no, no tendría posiciones el Banco Central. Lo que espera el mercado, porque le siguen renovando las LELIQs. Estoy mirando, pases a un día es 32%, efectivo anual 37%, pases a 7 días son 36,5%,
Estoy mirando a ver si hay una tasa tipo de cambio. Bueno, eso no va a ser, está. No tengo otra referencia. Lo que me encuentro es que el sistema financiero, incluso si me voy a lo que es la variación interanual de, a ver, tasas, estoy muy bien en lo que es esa tasa para Argentina, 36,5, 37, por ahí. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué es esto? La expectativa de cambio del dólar de acá a un año a lo que es el dólar oficial, por supuesto. Que si hoy el dólar oficial lo tengo en 99,71, minorista, mayorista 94,24, si a este lo tomo como 94,24 por 1,37, sacando el 37% de ese por 1,37, el valor que me dé, que será cercano a 135, estoy redondeando mentalmente, ¿no? Este será el valor esperado hoy, de acuerdo al Banco Central, del tipo de cambio a mayo del año 2022. La expectativa de depreciación de la moneda de acá a un año es la información que me va a dar esta diferencia entre la tasa libre de riesgo argentina y la tasa libre de riesgo norteamericana. Si yo veo que no se cumplen entidades libres de riesgo, lo que es la paridad de tasa de interés, porque justamente las dos están emitiendo deuda en sus propias monedas, tomando los bancos centrales, la única justificación de esto, ni siquiera estoy hablando de la inflación. Ahora es lógico que la expectativa de depreciación de la moneda esté muy cercana a la inflación, si no tendría mucho retraso en lo que es el tipo de cambio. Fíjense que incluso teniendo una depreciación del 37%, estaría por debajo, si tomo este 37%, sería menor a la expectativa de inflación, que en el mejor de los casos, para este año, todavía no estoy contando el año que viene, pero consideremos para el año que viene, póngale que esté en el 45%. Si esta es mi expectativa, por supuesto que tomando una posición en peso estaría perdiendo en términos de poder adquisitivo, y en vez de ponerme en esta tasa del 38%, me convendría comprar alguna commodity que en pesos termine teniendo un aumento del 45% y no el 38%. Pero sería muy finito. Tiene sus costos de transacción, sus costos de guardar el dinero, de guardar el bien, o sea, de la logística, el depósito, etcétera. O sea que ese 45 sería bruto y no neto. Y si estoy en el mundo financiero, la verdad es que no me voy a dedicar a comprar azúcar para guardarla, o petróleo o alguna commodity. Resultado es una justa compensación, ese 37% para compensar lo que sería la depreciación y seguramente vinculada a la inflación que pueda existir en el periodo. No quiero decir que sean exactamente las dos, pero es lógico que tenga una depreciación que acompañe a lo que es el ajuste de los precios, y no voy a tener un atraso cambiario que me va a hacer perder tipo de cambio real. Habiendo hecho esta primera explicación en lo que es tasa de interés nominal pagando costo de oportunidad, y en este caso expectativa de depreciación, pero que en términos de costo de oportunidad no me deja más que en la misma rentabilidad de una posición libre de riesgo en dólares. ¿Por qué la tasa de interés de Argentina? Por ejemplo, la tasa Kicillof está en el 57%. ¿Por qué los bonos de hoy, la deuda argentina, están en una tasa del, no de Buenos Aires, sino de la nación argentina, de corto plazo, pueden tener una TIR, o sea, una tasa interna de retorno, que estará en un poco más de este porcentaje que les di, a ver si encuentro la TIR de un bono de Argentina, pero creo que están en el 47% la deuda en pesos de la deuda normal de Argentina. Un segundito. El área, un segundito para darles un número real y no decirles algo aproximado porque sí. Lo que voy a encontrar es que tengo deuda argentina que al valor, por lo menos del cierre del último día, un bono de Argentina está dando cerca del 48%. O sea, 10 puntos más que esto. Y estoy hablando de deuda de corto
un 10%. Si me voy a bonos en dólares, están dando en muchos casos un 20%. En promedio, la deuda argentina paga una sobretasa en dólares de un 15%. ¿Qué será esto? 15%. De más que paga la deuda en dólares de Argentina respecto a esto. La tasa libre de riesgo, por acá estoy hablando en dólares, ¿no? La tasa en dólares de Argentina paga esa sobretasa respecto a lo que es la tasa libre de riesgo norteamericana. ¿Cómo se llama ese 15%? A ver si uno sabe. Realmente no se habla del porcentaje, sino se le agregan los dos ceros y dicen 1.500 puntos. Hoy está aproximadamente en ese valor. Si no, googleo y les digo el valor. El riesgo país. Eso es lo que mide un banco de inversión internacional y lo bautizó riesgo país. ¿Sí? Entonces me encuentro que hay bancos que tienen presencia global, que tienen miles y miles de clientes a nivel mundial, así como cientos o miles de representaciones en distintas partes del mundo, y tienen que homogeneizar información, ¿sí? Ya sea de research para dotar de herramientas para asesoramiento a sus distintos representantes de distintas partes del mundo. Y por otro lado, darle algún tipo de lectura comprensible a los inversores a los cuales asesoran, acceden en forma directa a sus plataformas para poder invertir. Hoy tengo páginas de bancos a nivel internacional donde puedo hacerme cliente siendo de cualquier parte del mundo, y resulta que puedo invertir en fondos de todas partes del mundo y tengo que homogeneizar esa información. Entonces puedo entrar por medio de una plataforma en un fondo saudí, así como un fondo colombiano o norteamericano. ¿Cómo hago? Bueno, póngale que fuera uno argentino, al cual se tenga acceso, o turco. ¿Cómo hago para esa persona darle, clarificarle en qué se está metiendo? Hasta incluso por una cuestión de responsabilidad de ese asesor de inversiones respecto a ese cliente, en que le clarificó qué riesgo estaba asumiendo por invertir en Argentina, en Polonia o en Alemania. Es decir, mirá, Argentina te da hoy, tal bonito de Argentina, el 20% en dólares. Si no tenés la opción de invertir en bonos polacos al 5%, llamémoslo todo moneda común, en dólares. Y si no, tenés la Reserva Federal para invertir el 1% en dólares. Obviamente va a decir el polaco en euros, bueno, pongámosle que es en dólares. Va a decir, bueno, pará, matemática básica. Invertir acá son 20 años de invertir acá o 4 años de invertir acá. Invirtamos mi dinero acá. Se me va a decir, ojo, que invertir en este bonito significa invertir en Argentina. ¿Y qué significa? Bueno, el riesgo país de Argentina es 15% o 1.500 puntos básicos, que es la compensación que está recibiendo en promedio un inversor de sobretasa o compensación por asumir el riesgo Argentina respecto a una cartera de inversiones constituida por los mismos bonos que podrías invertir en Argentina, pero en una posición libre de riesgo. Léase Reserva Federal de Estados Unidos o máximo, para compensar algunas posiciones, Tesoro norteamericano. Aunque la Reserva tiene desde letras a pocos meses de descuento a bonos a 30 años. Sí, Argentina creo que hoy no tiene performing. Sí, tiene un bono a 100 años dando vuelta por ahí que se generó durante la gestión de Macri cuando estaba al frente de esta parte de finanzas, Caputo, que después tuvo un tiempito al Banco Central y se fue. Entonces, digo, ¿qué es este 15%? Riesgo. ¿Riesgo de qué? Y no estamos hablando de riesgo cambiario porque esto es en dólares, sino el riesgo directamente de que no te paguen. Este es el riesgo de default. ¿Sí? El riesgo de default. ¿Qué default? Y veremos el tema de deuda y crisis de la deuda y todo más adelante.
El riesgo default es que cuando llegue el día del vencimiento te digan no te puedo pagar. Es más, le comentarán, hay riesgo default hoy de Argentina. ¿Por qué Kicillof tiene que pagar el 57% por sus bonos? Mientras que la nación argentina paga el 47 o 48%. Bueno, 57 paga Kicillof porque hoy tiene en default los bonos en dólares, desde hace un año aproximadamente. Entonces dicen, en pesos va a dejar de pagar, y no, se supone en pesos no, porque Kicillof necesita dinero, es del mismo gobierno que el gobierno actual, le dicen a Pese que está en el Banco Central, mandale a Axel un poco de dinero, emite un papelito firmado por él y su jefe de gabinete, se lo dan al Banco Central y a cambio de ese pagaré le tiran la plata necesaria para que Kicillof pague. En la racionalidad sería eso. Después si los pesos valen más o menos en términos de carne o de lechuga es otra cosa, pero que el bonista va a recibir su dinero estaría. Pero ¿cómo? Tiene deuda en default en este momento, paga una sobretasa del 10%, o sea que los contribuyentes bonaerenses deben pagar más impuestos si fuera todo estricto, para poder honrar una deuda que sale, que es la deuda más cara que hoy debe andar en el gobierno argentino, por lo menos, digo, en algún nivel de gobierno argentino, por lo menos por formular deuda en Neuquén o algunos otros bonos de ese tipo, de provincias muchos problemas que seguramente tengan una tasa un poco superior a esta, pero está entre lo más cara de Argentina, que por lo menos se espera que se pueda pagar. En pesos, bonos en dólares de provincia de Buenos Aires están en default directamente, bonos en dólares de Argentina no están en default, están performing, por eso pagan esta tasa de interés, pero con un riesgo impresionante de default. Es más, quizás hablemos la semana que viene, bueno, vamos a tener parcial, en la otra semana, quizás estemos hablando de si Argentina entró en default o no este viernes, con lo que es, no sé si este viernes o esta semana, el pago que tenemos que hacer al Club de París. Entonces, como hoy todavía estamos pagando, no estamos en default, si no pagamos seguramente este porcentaje se irá para arriba y uno diría, ¿y qué importa? Si total no tengo un bono ni nada. A ver, porque ya el tema básico creo que lo hice, de explicar que los capitales se mueven de una economía a la otra en función de diferenciales también, lo había dicho, diferenciales de tasa de interés. Ojo que la realidad es que no todo el mundo quiere asumir riesgo. Este que tenía el 20, el 5 del 1, dice, ah, no, si esa es la posibilidad de que no me paguen, prefiero ganarme el 5 en Polonia. Me dicen, ¿Polonia puede defaultear? No, Polonia no te va a defaultear. Paga un poco más si no tenés niveles de riesgo más bajos, como México o Brasil, que te pagan el 2% extra, pero son los dos puntales de abajo el Río Bravo que funcionan bien. Tendrán sus problemas de corto plazo, pero nadie espera que Brasil defaultee, ni tampoco que México viva una debacle. Resultado, podríamos estar esperando que, salvo que suba muchísimo la tasa de interés internacional, esas dos economías seguirán recuperando actividad y creciendo. Argentina, 20%, jugar con fuego, puede ser que ponga tus dólares y nunca más los recuperes. No, me voy a Polonia, que me da el doble que México o Brasil, y no espero que tenga problemas en lo que son sus pagos hacia adelante. Perfecto. Ahora, el que quiere el 20 de Argentina, ¿serán muchos, serán pocos? ¿Cómo es la realidad? Y acá les voy a hacer una pequeña aclaración, dado que tengo el tiempo de 5 minutos, y es este grafiquito. La realidad es que todo depende de la percepción y las ganas o no de percibir riesgo que tengan los distintos agentes económicos. Si yo acá tengo seguridad en un eje, seguridad, y en este otro eje tengo diferencial de tasas de interés, yo puedo llevar un diferencial de tasas de interés impresionante, 50%. El tema es que eso implicaría 0% de seguridad respecto a recuperar mi capital después de una inversión. Entonces es como decirle, seguro perdés tu dinero, pero te ofrezco el 50% en dólares. Eso no es default, es directamente no te puedo pagar nada nunca. El grueso del capital prefiere esto a nivel internacional, la seguridad. O sea, países investment grade, como lo es por ejemplo Uruguay, y pagan una sobretasa de un poco más del 1% por tomar dinero del resto del mundo. Un poquito por encima quizás está, estoy usando la memoria, Brasil, o como dije también México.
El grueso del mundo, el capital del mundo, ve como no deseable asumir riesgo por poner su dinero. Entonces ven como un mal a este diferencial de tasa de interés, que me lo pagan solamente asumiendo un riesgo, y un mal, no sé si habían visto curvas de diferencias cuando tenía un bien, que es la seguridad, un mal, que es el diferencial de tasa de interés, porque es riesgo, me genera curvas de diferencias de esta forma, opuestas a las que uno siempre veía. Entonces, a medida que aumentara el diferencial, yo prefiero más sobre seguridad, o sea que pediría seguros por asumir un poquito de riesgo, lo cual no me haría escapar la rentabilidad de la rentabilidad que obtendría por una inversión libre de riesgo. El grueso del capital opera de esta manera. Quizás sea el 95% del capital mundial, de los flujos internacionales de capitales, que van a posiciones libres de riesgo. Después habrá otro poquitito, quizás el 4,5% o el 4,75%, que va a ir a posiciones donde dicen, bueno, dame un 5%, un 3%, un 4% adicional, y estoy dispuesto a asumir ese riesgo por ganarme en un año 5 veces la posición que tendría en una posición libre de riesgo. Y son el que te invierte en Polonia, en un Brasil, en un México, en los mercados emergentes. Y uno diría, ¿y qué le queda a Argentina? ¿O le queda ese 0,25 mundial? O 0,50, etcétera, a Argentina, a Turquía, a Libia, a distintos países del mundo que están, ya algunos se los llama mercados emergentes, y realmente nosotros estamos en lo que es una categoría, no sé si ya nos calificaron o no, ahora viene la calificación de economía de frontera, que ya estamos por fuera directamente de lo que es ser un mercado emergente. Estamos en frontera, es como si fuéramos terraplanistas y dijéramos el mundo está mantenido por 4 elefantes de los extremos, como pensaban en el pasado algunos en el mundo. Bueno, piense que estamos al lado del elefante, estamos ahí en la frontera para caernos del mundo. Esos son los que pagan un 20% de rentabilidad, un 15% de rentabilidad, pero trabajan con una posibilidad de un 40, 50% tranquilamente de entrar en default. O sea, estoy en la mitad del dinero, la mitad de las posibilidades de perder todo o ganar en un año 20 años de posiciones en otra parte del mundo. Este es el mismo que hoy está invirtiendo en criptomonedas. Son posiciones de cortísimo plazo, entro, gano y salgo. Nadie dice me voy a quedar con tal moneda de acá a la eternidad. Puede ser que se dé o puede ser que mañana pierda todo. Resultado, son ganancias cortas, capitales sobre todo especulativos, con gran movilidad, que entran, hacen grandes ganancias y salen. 3 meses en Argentina son 4 años del mundo civilizado. Asumo el riesgo por 3 meses, vendo dólares, me pongo en pesos, consigo una ganancia extraordinaria, compro dólares y me voy. Pasó en la era Macri, pasó siempre y cuando que tuvimos mercado de capitales abierto. Hoy incluso tenemos el mercado de capitales bastante abierto para lo que es posibilidad de desde pesos irme a dólares y de ahí irme al exterior. Se llama contado con liquidación. Resultado, es muy poquitito el que está dispuesto a asumir el riesgo para entrar a una posición como la Argentina. Entonces, Argentina paga una tasa de interés que paga la tasa libre de riesgo más el riesgo argentino, que es extraordinario medido en divisas. Bueno, cuando corte este Zoom, porque veo que yo va a cortar, voy a ingresar, pero para darles una actividad con la cual vamos a cerrar la clase, ¿sí? Y ahí ya nos vemos en la semana que viene. Entonces voy a dejar de grabar, voy a dejar de compartir, volvemos a ingresar, así le doy una pequeña directiva y ya los saludo. Dale.